Nueva charla con Antonio Valderrama, con el que hablaremos de esos temores que tiene Florentino en torno a la pérdida de atractivo del fútbol, sobre todo por lo que respecta a los más jóvenes, y de la revolución que pretende iniciar para intentar revertir esa dinámica. Advertimos de que el vídeo tiene algunos problemas de imagen, de retención de imagen, por lo que respecta a mi imagen, además, no a Antonio, que se le ve perfectamente, pero en cualquier caso el sonido es bueno, con lo cual podréis seguir en todo momento el transcurso de la charla. Vamos a ello. Bueno, pues mira, te quería trasladar hoy un tema que casi siempre, basado en algún escrito tuyo, Ujú. y en concreto con uno que me ha llamado mucho la atención, porque además expones ideas, algunas de las cuales no estoy de acuerdo, pero otras que me parecen no ya brillantes, sino además muy novedosas. Nunca había oído hablar o leído argumentos como los que tú expones, pero bueno, ahora vamos a entrar en profundidad. El tema es la capacidad visionaria de Florentino. Tú Ujú. hablas en un texto que se llama ¿Cambiar el fútbol para qué? Y en ese texto comentas bueno, hablas de la revolución que pretende hacer, una de las revoluciones, porque Florentino es un revolucionario que va sumando revoluciones, Sí. y una de estas, bueno, es la última está basada en el concepto de que el fútbol está en decadencia como producto, y él quiere, pues, acometer una renovación, ¿no? Sí. Y tú parece que no estás de acuerdo. Expone, para empezar así muy sintéticamente, tu tesis. A ver, yo creo que el Florentino, como hombre con altura de estadista y con mirada de estadista, sí que acierta en parte del diagnóstico. Y es que, evidentemente, el negocio como tal, la industria del fútbol, necesita cambiar. Me parece evidente, sobre todo desde la irrupción de las petromonarquías, de un sistema o un grupo de intereses, de poderes que están alterando la igualdad a la hora de competir en mercados de fichaje, mercados televisivos, etcétera. Eso me parece que es evidente y no tiene, vamos, yo creo que no tiene discusión. El problema, en mi opinión, es que Mm. Florentino, vamos, líbreme también de Dios de enmendarle la plana, porque tampoco, porque estamos hablando de una persona que ha demostrado sobradas veces su capacidad de adelantarse y de anticiparse a los tiempos. Pero yo creo que em, más que una revolución, lo que pretende Florentino es como una reforma demasiado conservadora del negocio, em, que a la postre, paradójicamente, a pesar de lo que él dice, yo creo que a la postre lo que conseguiría es expulsar a las clases populares definitivamente del fútbol, precisamente en un sentido contrario al que Bernabéu en su momento sí que impulsó su revolución o su visión, y el que llevó al Madrid desde la posguerra civil hacia los años 60, en el sentido contrario lo está haciendo Florentino. Entonces me parece que ahí equivoca, porque no preserva o va a destruir lo que funciona, y no sé yo hasta qué punto va a cambiar verdaderamente lo que es necesario cambiar. Vale, vale, Sintéticamente, yo vale. creo. Vale, bueno, tú el análisis que haces en el artículo, que es muy extenso, muy amplio, tocas yo creo que todos los palos, comentas que evidentemente hay unas estructuras, que es lo que has dicho tú, que es una obviedad, que hay unas estructuras pues de organización en el fútbol, unas instituciones, unos órganos reguladores que son obsoletos y que, bueno, tienden, o no es que tiendan, van directamente hacia la corrupción. Es la base de su Están podridos, bueno, de están, su están dinámica, podridos. ¿vale? Entonces, eso es evidente, pones ahí el centro, además hablas también de un aspecto que es, en cierto modo, como una especie de claudicación de Occidente, ¿no? Frente a las Sí, teocracias del Golfo Pérsico. Y vamos un poquito a ver quién es el jeque nuevo que viene y nos compra y nos hace poderosos, ¿no? Un poquito es lo que está sí. pasando en Inglaterra, en Italia, y en cierto modo, pues nos estamos entregando, fíjate, pues el caso Mbappé, ¿no? Un presidente de la República Francesa pidiéndole a un jugador
no fiche por un equipo porque sabemos que hay un Estado que financia a ni más ni menos que al Estado francés. O sea, que es una acción histórica enorme, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué es? Es que y además es muy curioso. El caso de Mbappé tiene muchísimas ramificaciones, de las que si hay tiempo y podemos hablar, porque yo creo que lo que tú dices, y no solo, o sea, Macron no es solo no es el primer y único presidente de la República Francesa que de manera abierta o velada está involucrado con intereses geoestratégicos de una teocracia del Golfo Pérsico. Y es muy curioso, siendo la República Francesa el símbolo histórico del Estado aconfesional, laicista. Pero bueno, claro, cuando entra el Claro. dinero y el negocio de por medio, no hay ningún Sí, tipo de sí. valores. Y... Sí. Pero sí, sí, es sobrado, es conocido que Sarkozy, pues Eso es. esa famosa reunión entre Sarkozy, Platini y creo que fue Al-Khelafi, no sé si fue un miembro de Qatar, creo que fue Al-Khelafi, pero no lo puedo asegurar, pero fueron los que, bueno, los inductores de que luego se nombrara sede del Mundial a Qatar. Este Mundial que ahora nos han metido aquí Sí, en diciembre, pues fue Sarkozy. sí, sí, sí. Se deduce que dinero mediante, ¿no? Por Hombre, muchos claro. lados. Hombre, claro. Esto vamos. Poderoso caballero que Eh, todo lo consigue. sí, entonces, las tesis de Florentino yo creo que se basan sobre todo en dos conceptos básicos, que luego se ramifican, que son, eh, cada vez hay menos ingresos, eso es una realidad, vamos a generar más ingresos, pero luego hay una segunda variante que tiene que ver, que a lo mejor también depende de esos dos ingresos, pero yo creo que la parte que es paralela, que es el fútbol cada vez genera menos atracción, es decir, el fútbol cada vez es menos interesante, sobre todo para los jóvenes, dice. Sí. Entonces, con respecto a los ingresos, yo estoy bastante de acuerdo contigo en la tesis de tu artículo porque tú pones el énfasis en cierta medida en el decir, bueno, vamos a arreglar lo que está mal, que como dices tú es la corrupción, es unas organizaciones que lo que están permitiendo es aquí un viva la Virgen del gasto, es decir, Eso es. gastar, no poner freno a aquellos que no tienen límite de gasto, ¿vale? Pero igual no hay que poner tanto el foco en el ingreso, sino y aquí introduces un concepto que me parece maravilloso, pues decía, no lo había escuchado nunca, que dices, igual el problema no está tanto en crecer como en decrecer. Es decir, tú igual intuyes que el fútbol ha tocado un techo y que lo que toca es decrecer. Yo no lo había oído nunca y más iluminado así. Igual tienes razón. A ver, es una intuición que tengo porque yo creo que el fútbol ante todo es un poco una expresión o un reflejo de un tipo de civilización. El fútbol nace en la Inglaterra de la primera o segunda, de la revolución industrial, por llamarlo de alguna manera. Es un reflejo de transformaciones que empiezan a suceder en torno a la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Es de algún modo el fútbol se está agotando igual que se está agotando el mundo que lo concibió. Entonces, en caso de que la pérdida de interés de los jóvenes de hoy sea tan radical con respecto al fútbol, tiene más que ver no tanto con que el fútbol les ofrezca un espectáculo más o menos de calidad, con que estamos entrando en otra fase de Occidente, vamos, no sé, en mi opinión. Entonces, ahí yo entiendo que, claro, esto es un fenómeno que trasciende el fútbol y trasciende lo que Florentino o cualquier otro dirigente puede controlar, ¿no? Se pueden tomar decisiones que, claro, y yo creo que las decisiones así a gran escala que se están tomando, se llevan tiempo tomando van para orientar al fútbol un poco hacia el modelo deportivo estadounidense, modelo NBA, modelo NFL, en cuanto a cómo se vende la liga, cómo se venden los clubes. Ahora, por ejemplo, hace poco el Madrid ha anunciado una futura colaboración con Marvel. No sé en qué se traducirá, pero me imagino que pues mercadotecnia, camisetas diferentes, en fin, una NBAización o americanización del juego que va a pasar un poco, se va a convertir un poco más en entertainment, en sport. Eso lleva siendo, o por lo menos yo veo que eso lleva siendo una constante en los últimos tiempos. Pero claro, lo del decrecimiento se me ocurrió en su momento a ver,
es un concepto contra natura en el mundo en el que vivimos hoy, porque el capitalismo, el sistema económico en el que vivimos, no hay otro y no creo que haya posibilidad de que exista otro, no concibe el quedar separado. El estancamiento ya es... no puede ser. O sea, hay que producir, seguir consumiendo, seguir produciendo. Hay que seguir hacia adelante, como una locomotora que no se puede parar. Entonces, claro, el fútbol, como parte de la industria del ocio a gran escala, no puede pararse. Yo eso lo entiendo. Pero creo que como modelo de espectáculo deportivo y de entretenimiento, el fútbol ha alcanzado una cima que, con lo que decía antes, con un momento de fase de cambio social, de cambio de mentalidades, le veo difícil acomodo al fútbol. A lo mejor ya a partir de ahora, en vez de fútbol, pues va a ser más un soccer o otra cosa diferente al fútbol que nosotros hemos conocido. Que el Claro. fútbol, no sé, Sí, son sí, muchas cosas. Un poco... sí, sí, sí. Pero lo que te entiendo es que, a fin de cuentas, el fútbol es es un ocio, una práctica del siglo XX y es muy difícil transformarlo en una actividad del siglo XXI con las dinámicas del siglo XXI. Es muy complicado. Absolutamente. Lo que, y en cuanto a lo de que Florentino ponga el énfasis en el deporte americano, mirad cuánto ingresan estos, en cambio Eso nosotros es. no. Eh, claro, es que esto es peligroso, en el sentido no peligroso, sino engañoso, porque tú decías en el artículo que, a ver, yo no sé qué espectáculo ofrecerá la NFL, el béisbol, yo tampoco los veo, la verdad es que no los sigo, pero no hay un espectáculo que pueda superar lo que sucedió la temporada pasada en la Champions. Es decir, hay algún guión, algo que se te Claro. ofrezca a los ojos que pueda superar lo que vivimos el año pasado. Es que yo creo que hay Imposible. mucha gente habla también con respecto a la Liga Española, ahora que ha habido una amago o amenaza de huelga. No sé si, la verdad que da igual, hombre, quién se va a pelear por ver un español Elche, ¿vale? Y puede que no, pues sí, claro, no es el producto, digamos, como producto audiovisual, entretenimiento, pues aquel que sea del español y aquel que sea del Elche, pues se queda a verlo, pero digamos que es poco atractivo. Pero claro, es que en la Premier, bueno, ¿quién se queda a ver un Wolverhampton Derby County? Yo qué sé, quiero decir, en la NBA, la gente que sigue la NBA, en la temporada regular de 82 partidos está llena de absoluta morralla. Entonces, lo que es el producto en sí, lo que se ofrece dentro de la cancha de juego, tiene calidad. O sea, a lo mejor a lo mejor confundimos producto de calidad con a lo mejor a lo que se refieren Florentino o quienes intentan, bueno, darle una vuelta de tuerca Mm. a la idea, es a todo lo que rodea al tercer tiempo del partido, a todo lo que rodea el tanto Claro, claro. físicamente como, no sé. Sí, es muy difícil de cambiar, evidentemente, como tú dices tú, lo que rodea al espectáculo puede ser, supongo que en los deportes americanos también pasa algo similar, pero como decíamos antes, el tema ahora volveremos a esto, pero quiero volver un momento al tema del decrecimiento, cuando tú, bueno, en cierto modo decías, eh, lo que hay que contener es el gasto. Es decir, lo que es una barbaridad es pues, todo ese dinero que se va en corruptelas, todo ese dinero que se va en agentes y comisionistas en las operaciones futbolísticas, esa nueva figura del futbolista como un ser emancipado del club. Es Sí, decir, fijémonos en lo que está haciendo Mbappé. O ya, yo creo que el caso incluso más paradigmático, y mira que Mbappé está cobrando 110 millones netos al año. O sea, que es una barbaridad. Ese es el problema, no otro. Pero fijaros lo de Haaland. O sea, Haaland son 55 lo que cuesta, pero es que son 85 lo que se lleva en comisiones. Un claro. dinero además que sale del fútbol, se va a otro ámbito. Entonces, hombre, igual lo que hay que hacer es dejar de gastar tanto dinero en eso, porque si no se pone freno en el gasto, si no se decrece en el gasto, da igual lo que ingreses. Es que, Si no se frena el gasto, los sobre ingresos va todo, a ser una cuestión. sobre todo Sí, también sí. porque y cuánto se va, o sea, el papel de las federaciones nacionales y el papel del fútbol de selecciones en todo esto. Me parece que no es en absoluto baladí, porque cuando se habla de que Florentino especialmente hizo mención de que en la Champions, que me parece que es, a ver, todo se puede mejorar en esta vida, no hay nada que sea perfecto, pero creo que la Copa de Europa, tal como está concebida ahora, derechos de explotación televisivos al margen, no me meto ahí,
Pero tal y como está concebida ahora como campeonato, como torneo, es difícilmente mejorable porque realmente es un producto acabadísimo. Entonces, quizá no sobran partidos de Champions, sino lo que sobran son Nation Leagues, etcétera, etcétera, competiciones de selecciones Mm. en mitad de la nada que obligan a comprimir el calendario, obligan al final a extenuar a los futbolistas, a agotarlos, obligan a los clubes a salir perjudicados patrimonialmente, porque al final los futbolistas son patrimonio de los clubes. Con los futbolistas, los clubes intentan alcanzar sus objetivos, y si el Madrid se le lesiona a Benzema y se le lesiona a Modric en este Mundial, y Vinicius, dime tú, ¿cómo va a conseguir sus objetivos a partir de enero? Entonces, quizá Florentino debería dirigir, imagino que a lo mejor todo esto, comentamos aquí lo que se ve, lo que quizá hay una guerra entre bambalinas de la que nosotros somos ajenos, pero como no lo conocemos, pues comentamos lo que se ve. Yo creo que Florentino debería dirigir sus torpedos a la UEFA y a la FIFA en el sentido de no tanto de quitarles la gallina de los huevos de oro, que en este caso es la Champions y la Copa de Europa, sino de recuperar de algún modo una idea que fue muy florentinista hace 20 años, alguna cosa como el G14, alguna asociación de clubes que verdaderamente tuvieran capacidad de sentar en una mesa. Quizá la Superliga va un poco por ahí, pero a lo mejor no ha sido bien del todo concebida. Sentar en una mesa a los órganos reguladores y de verdad obligar a una intervención y a una depuración, porque creo que gran parte del problema está ahí. No tanto Sí, en... sí, sí. Yo la Superliga, y mira que insisto en que, a mi modo de ver, no tiene que ver tanto con los ingresos, porque ya digo, es absurdo si no se paran los gastos. Los gastos siempre están siendo desde hace 2 décadas crecen a un ritmo siempre más alto que los ingresos, aunque los ingresos se multipliquen exponencialmente, da igual, por lo tanto hay que parar los gastos, no incrementar los ingresos. Y creo que la Superliga obedece a otras causas, que tampoco es lo de ofrecer un mejor espectáculo con una mejor competición, pero como tú dices, es difícil encontrar un mejor espectáculo que la Copa de Europa, muy difícil. Hacer la Copa de Europa algo recurrente, regular, más cotidiano incluso, pero no sé, en baloncesto ha funcionado, pero aún así yo creo que lo capital de la Superliga es el hecho de acabar con la UEFA, matar a la UEFA, es decir, o no matarla, que se dedique a sus selecciones y a organizar campeonatos de nacionales, pero que dejen el mundo de los clubes, que no pintan nada ahí, y que lo único que sirven es para, mediante la corrupción, favorecer pues que haya un estatus en el fútbol, pues no sé si corrupto, pero sí viciado, porque favorecen el gasto, favorecen que hayan grandes estados, grandes corporaciones que campen a sus anchas. Es acabar con la UEFA y con la FIFA, básicamente. Pero claro, a ver, si en ese objetivo incluso lo puedo compartir, porque la UEFA y la FIFA, este Mundial de Qatar es el símbolo, la demostración de la podredumbre. Pero claro, no nos ha explicado todavía Florentino o los que están impulsando la Superliga de qué modo la Superliga va a lograr que los clubes se emancipen de ese poder absolutista y totalitario que tienen la UEFA y la FIFA de decir, no, ahora paro tu competición y me llevo a tus jugadores so pena de No, sí. multas. No, pero sí es un golpe de Estado. O sea, si aquí se trata, aquí no se puede hacer nada. Esto es un golpe de Estado. O sea, esto es decir, pasó en el baloncesto. Si que en el baloncesto pasó, un día dijeron, miren, señores, que a partir de ahora nos encargamos nosotros. Porque esto somos nosotros, más es que es de sentido común. Esto participamos nosotros, pues nos vamos a autorregular nosotros. O en todo caso, quien nosotros digamos que queremos que nos organice. Pero no ustedes, que ¿quién son ustedes? Es que ahora han nombrado a un nuevo, bueno, como una especie de CEO de la Superliga, no sé muy bien qué cargo tiene, pero el otro día planteamos una pregunta que era capital, es decir, nadie me ha respondido por qué estos hombres mandan aquí en el fútbol. Primero, ¿quiénes son? ¿Y por qué mandan? Si es que tienen el nadie estatus puede responder a eso. de un gobierno, es decir, es como si fuera un Estado que permite a los clubes organizar competiciones. O sea, tienen un estatus intocable, de una intocabilidad propia de estados nacionales, ¿sabes? Es como, no sé, parece la Unión Europea Sí. Claro, pero ¿de qué modo la Superliga les va
¿De qué modo la Superliga les va a arrebatar ese poder? No lo sé, y ahí es donde está la No, madre del claro, cordero. claro, la única forma es, pues, como lo ha hecho Florentino, con una resolución de la Unión Europea, que judicialmente les diga, miren ustedes, señores, no tienen ya el monopolio del fútbol. Además, no pueden tomar represalias, o sea, amparamos jurídicamente a estos clubes si montan una organización paralela o la que quieran, y ustedes pues tendrán que acatar que esto es un libre mercado y que se puede hacer, y a partir de ahí la UEFA ha muerto. Ya está, se podrán encargar, imagino que ahí podrían entrar en una negociación bueno, pues encargarlos de las elecciones, que también suponen unos grandes ingresos y tal, pero nosotros nos encargamos de la parte de los clubes. Me gustaría tocar otro tema, porque yo creo que aquí es un tema bastante amplio, que es el Sí, tema, sí que vale, lo es. bien, estamos hablando de un mundo que se acaba, de un mundo, de una organización que es defectuosa. Es que el fútbol está, no está ya anticuado como organización, sino que está viciado, ¿vale? Pero aparte de eso, yo sí que le doy la razón a Florentino en un hecho, y es en el tema de que el producto, que aquí es cuando dices tú, igual ya hemos tocado techo, pero aquí voy. Es decir, es que los tiempos están cambiando y eso es innegable. Y entonces, a mí un amigo que es un profesional del fútbol, que ahora se dedica a ir a muchísimos campos de todos los países, me decía, alucinas en los estadios y dice, porque son muchos más las personas en cualquier estadio de cualquier país mayores de 60 años que menores de 15. Estuve en los estadios, están llenos, me decía, están llenos de viejos, pero de viejos. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué está pasando? Yo lo sé por mis hijos, pues que a mis hijos no les gusta el fútbol, pero es que yo ves sus amigos, los de la clase, ni Dios. Y ves qué están haciendo, y ves que están haciendo cosas que igual no solo están haciendo ellos, sino que también nos está afectando a nosotros, porque es un tema ya pues cultural, que tiene que ver más con los medios bueno, con los inputs que recibimos audiovisuales, no solo ya de televisión, sobre todo de ordenador, de móvil. Vivimos en un mundo que estamos pues bombardeados por impulsos que nos están pues eso, llamando la atención, y hay una pérdida, esto he hablado muchas veces con Bengoche, hay una pérdida alarmante de concentración de Sí, las personas. Estamos eso es perdiendo, está absoluto. afectando, por ejemplo, a la lectura. Cada vez lee menos la gente, si es que es lo mismo. Y que la gente que nos está escuchando ahora piense, cuando veis el partido de fútbol, alguno me quiere decir que no están con el móvil al lado y mirando Eso el es verdad. móvil, comentando con alguien el partido u otras cosas, viendo el partido, se para un momento, bueno, ahora miro esto o tal, o con el ordenador. Si es que lo hacemos todos. Es decir, el fútbol es una actividad muy lenta y no llama la atención a los jóvenes. Siendo verdad y compartiendo, no, te doy la razón absolutamente, porque a mí me pasa el primero, nuestra capacidad de concentración se ha degradado, pero vamos, desde la irrupción de las redes sociales 2.0 ha sido absolutamente meteórico. La velocidad con la que se ha degradado nuestra capacidad de concentración, y es un fenómeno general, global. Siendo verdad eso, y siendo verdad también que la juventud, todos los nacidos ya en el siglo XXI, en general, vamos, y en especial los nacidos a partir de, no sé, de 2010 en adelante, sí que son menos propensos a considerar el fútbol como algo, una herencia que reciben de su padre, de su abuelo, porque entre otras cosas, y ahí voy a lo que tú contabas de tu amigo, quizá no es tanto todo esto de ese cúmulo de factores, sino también lo que está cortando esa transmisión generacional de un modo más significativo es la imposibilidad de, ya sea por la tele o en el estadio, de que los chavales hoy vayan con sus padres o su abuelo a ver el fútbol en su casa o en el estadio por los precios de las teleoperadoras que ofrecen el fútbol por la tele, o por los precios de los estadios, de las entradas. Quizá, porque también yo, desde hace, bueno, un tiempo, trato un poco más habitualmente en mi día a día con chavales que tienen entre 19 y 23 años, y a lo mejor no de forma tan mayoritaria como pasaba en mi generación, pero sí que el fútbol sigue siendo es algo que les interesa, hay muchos del Madrid, del Atleti, lo que sea, ¿no? Pero quizás no pueden ir la mayoría al estadio, o ir al estadio es algo ahora extraordinario, precisamente porque
es un artículo de lujo, que vuelvo otra vez a Bernabéu, era lo que Bernabéu intentaba combatir, o sea, esa popularización, democratización del fútbol, que las clases medias cada vez más abundantes y más crecientes pudieran ir al espectáculo del fútbol, es un fenómeno que estamos ahora viviendo en el sentido contrario. La clase media, que cada vez es menos, cada vez está más lejos de poder acceder al fútbol de manera continuada, porque es imposible. Y en eso el Madrid es tan culpable como cualquiera, porque... No, sí, es que te doy toda la razón. Es decir, existe una contradicción absoluta entre el discurso de Florentino cuando dice que que se está perdiendo conexión con los jóvenes sobre todo, y que las entradas sean de 100 euros para arriba. Es decir, eso no tiene sentido. O si me apuras, que comprarse una camiseta cueste 140 euros. Pero ¿cómo va a costar una camiseta de 140 euros? Claro. Pues lo que estás es creando eso para élites, porque ¿quién va a poder ir al fútbol a 100 euros cada? No se puede, es evidente. ¿Se puede? En ese sentido, pues sí. Pero, ya digo, yo sí que detecto un peligro, no ya por el Madrid, porque el fútbol en general, pues eso, de que la gente... Por ejemplo, cuesta mucho, a un chico de hoy en día le cuesta mucho ver un partido, porque son muy largos. Por ejemplo, no hay... Decían el otro día que habían hecho un análisis de que en el fútbol americano era una ventaja las pausas. Fíjate qué contradicción, porque se para tanto que decían que la aprovechaban para que era como un desahogo, un respiro que tenían la gente para coger el móvil y ponerse a interactuar. Que, sin embargo, en un partido de fútbol es como pues eso, es algo muy sostenido y muy largo, como una película, un largometraje. Es el éxito de las series, formato corto, frente al largometraje, que también está perdiendo. En ese sentido, pues ves esa evolución clara, y a un joven le cuesta mucho aguantar 90 minutos un partido, le cuesta muchísimo. Y a mí, cada vez más. Pero claro, ahí yo creo que ahí también... tenemos el ejemplo de la sociedad americana, porque al seguir siendo todavía, llevar casi, no sé, más de 80 años siendo la primera potencia mundial, todo lo que ocurre en Estados Unidos termina ocurriendo en todas partes. Y en Estados Unidos nunca cuajó el fútbol, precisamente por ese tipo de cosas, porque para ellos, que era una sociedad ellos ya estaban más en el punto donde estamos ahora nosotros, de recibir, de constantemente estar rodeados de distractores, de necesitar estímulos constantes de una sociedad quizá más en donde el audiovisual tiene una preponderancia mayor. Nunca cuajó el fútbol porque era un espectáculo lineal, tenías que estar constantemente atendiendo porque te podías perder algo fundamental para el desenlace de la trama, y demasiado aburrido porque, claro, no había canasta, no hay goles todo el tiempo. No pasan cosas. Y donde se juega, por eso no es un sport, es más un juego. Es un juego donde lo importante es doblegar al adversario, no ganar, no decir, bueno, te he ganado el partido. Ganar no es solo obtener 3 puntos, es imponerte. Y imponerte a los de la tribu contraria. Y ese elemento pertenece al siglo XX y al XIX, no al XXI, el elemento de la identidad. Y vivimos en una sociedad cada vez más líquida en ese sentido, donde... Sí, pero vamos a unir ese. Por un lado está el tema de la concentración, como la estamos perdiendo. Luego, a ver si nos da tiempo, porque te comentaré que en la Galerna, cuando editábamos, el elemento principal era la duración. Y decías, como un artículo sea de más de 500 palabras, ya te olvidabas. Aquello no es que no lo leyeran ni Dios, es que la gente entraba, veían muchas palabras y cerraban rápido, se iban. Bueno, ahora los chavales dicen mucho texto, como expresión, ¿sabes? Mucho texto, fuera. No. Claro, mucho texto fuera. Y creo que fue Gallardo que le dijo a Bengochea, no, 300 palabras, es el artículo, lo tenemos estudiado, 300 palabras. Eso, como te pases de eso, cuidado. Entonces, estamos agotados. Por un lado está eso, el tema de la concentración, cómo nos están afectando estos estímulos, este bombardeo de estímulos y la reducción de concentración. Pero ahora hay otro factor que yo también creo que influye muchísimo, y es que el fútbol, desde sus inicios, desde sus raíces, es un ámbito asociativo, de asociación. Es un ámbito que sacia la necesidad que tenemos los seres humanos, pues, de sentirnos integrados en un colectivo, en algo, en un ente mayor, ¿vale? Eso lo ha saciado por momentos, en épocas remotas, la religión, obviamente, lo ha saciado la política, el sentimiento patriótico. Hay muchos sentimientos en los cuales uno se siente parte de una comunidad
Y el fútbol en eso ha sido esencial, el factor identificativo, el hecho de que tú te sientes parte de esto, son los míos, esta es es mi nación deportiva, son mi ejército, son mis soldados, y es esto, es una guerra. Tú decías otro día, me comentabas en el último vídeo, el fútbol es una representación simbólica pues de la batalla, ¿no? Pues eso, absolutamente. La asociación. Vale, pues a mi modo de ver, y quizás, no sé si también relacionado con las redes sociales que han generado aquí unas trincheras diarias, dialécticas y radicalización, ¿no? Mediante el sesgo, que ya han intentado que los grises no se vean, juntar a los blancos y a los negros para que acaben a hostias, perdón, ¿vale? Pues mediante esa radicalización que ha derivado en populismos de un lado y de otro, pero el mundo ahora está asolado de populismo, ¿no? Ves populismo ya digo, de todas las tendencias del mundo, de todos los tipos, pero ves populismos por todos lados. Y yo lo he visto en redes sociales, cómo hay corrientes de este tipo, populistas de carácter social y político, que han cogido una fuerza, un vigor que antes, a lo mejor hace 10 años, 15, 20 no tenían, y que están desplazando al fútbol en ese papel que tenía. Es decir, que es que incluso ves gente que se meten con el Barça, el Madrid, y hay un tío que es muy radical en sus discursos, en internet, tal, en una vertiente política. Yo creo que se está produciendo un hecho, ya digo, que es que hay nuevos factores de identificación o no gracias, no me parece algo positivo, pero en virtud de estos nuevos propulsores de identidad, ¿vale? Que son los populismos u otros, lo estoy diciendo en clave política, pero puede ser en otros ámbitos, ¿eh? No tiene por qué, puede ser ideológico, cultural, tal, pero que yo creo que las redes sociales los han impulsado y han desplazado al fútbol como factor de identificación. Sí. La propia globalización ha desplazado al fútbol como factor de identificación. Es que además yo creo que hay una tendencia desde el auge el establecimiento definitivo de la globalización como la estamos viviendo ahora, como la entendemos. Y esto es un proceso histórico que no tiene vuelta atrás, esto es algo que es irreversible. Pero digamos que uno de los vectores de la globalización también es la atomización social, es decir, como lo que tú decías antes, de que el ser humano necesitaba satisfacer esa cosa de pertenecer a un colectivo, a una comunidad. Cada vez más nos estamos disgregando, atomizando, cada uno en su pequeño lugar en el mundo, y esa canalización de la frustración a través de una liturgia común con mucha otra gente que compartía un espacio simbólico mental contigo, ahora eso se está sustituyendo por esas guerrillas individuales, personales, que cada uno llevamos a cabo desde nuestra trincherita en Internet. Trincherita en la que por ejemplo, Twitter nos ofrece la ilusión de que pertenecemos a un movimiento que, ahí los madridistas también fuimos pioneros con el mouriñismo en Internet, en Twitter. Pero nos ofrece esa ilusión de que pertenecemos a un movimiento político, ideológico, social, pero es una ilusión, porque al final es yo en mi ordenador, en mi sofá, fulanito con el móvil en la suya, no somos nada realmente, no somos una comunidad, somos átomos. Y eso le viene muy bien a la globalización como fenómeno económico, le viene fantástico, porque somos consumidores, clientes consumidores, pero a cosas que se basaban en la identidad y en la comunidad como el fútbol, pues claro, empiezan a resentirse en su propia naturaleza y empiezan a... Yo entiendo lo de Florentino, de verdad, que Florentino es un héroe porque con la edad que tiene, además, que es una persona, ya con una edad en la que podría retirarse a disfrutar de su obra, pues ha emprendido una batalla por la supervivencia del fútbol, porque realmente Florentino lo hace para la supervivencia del negocio, de la industria del fútbol. Pero es algo que supera sus capacidades y las de cualquiera, yo creo, vamos. Sí, pero en este sentido sí que es cierto que Florentino es uno de los líderes más importantes globalizadores, es decir, en este sentido, porque él ha globalizado, pocos factores tan globalizadores como Real Madrid. Claro, es una comunidad de cientos de millones, esparcida por todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, raza, religión. Hay más madridistas, hay quien dice, y es verdad, hay más madridistas en Indonesia que en España, por ejemplo. A mí hace 15, 20 años me presentas a una persona y me dices, mira, este es del Liverpool.
y yo hubiera dicho, pues es un bicho raro, ¿no? Porque no era normal que alguien de tu entorno, ya fuera conocido o desconocido, pero de aquí, fuera del Liverpool. Yo conozco, pero es que no te puedo decir la cantidad de aficionados, pero es que no es que simpaticen, es que lo viven, ¿eh? O sea, se dejan la vida en ello, que son de Los Ángeles Lakers, de los Chicago Bulls, de los Celtics, del Liverpool, del Milan, que son de los equipos más recónditos que te pueden... Pero si tú no has pisado ese país en tu vida y que lo viven, dirás, claro, a ver, pero es que hay mucha gente de Real Madrid en todo el mundo. Es decir, es que vivimos en un mundo que se ha contraído por las tecnologías, donde prácticamente la realidad de otros sitios la tienes al alcance de un clic. Y claro, pues si tú rompes esas barreras informacionales de comunicación, las reduces y estás al acceso de cualquier sitio, pues es normal que tu identidad y la otra se empiecen a mezclar. Pues es que eso es ciencia, casi. Es absurdo. Eso, como decías tú, eso es inevitable. Entonces, el fútbol no es ajeno a eso. Y el fútbol cada vez tiene más difícil el papel, ese factor que tenía de captación como elemento de identificación local es más complicado porque es que la identificación local es muy complicada. Es que, claro, lo que tú dices es tal cual porque a Florentino a Florentino como persona y además como representante del Real Madrid en sí mismo, le ha pasado como a los grandes próceres de la historia de la humanidad. Es que su obra se les ha escapado de las manos el Madrid como fenómeno universal desde su propia concepción en 1902. Es decir, no es algo que se haya inventado Florentino. Quiero decir, el Madrid lo crean en Madrid unos hombres que tenían una forma de pensar que habría esa posibilidad cuando el mundo estuviera en el lugar en el que ha terminado llegando. Pero claro, Florentino particularmente desde que accede a la presidencia en el año 2000 inicia pues, con la era de los galácticos, la proyección internacional de la imagen del Madrid, inicia unos movimientos, por ponerte un ejemplo, lo que hablabas tú antes de la capacidad de la emancipación del futbolista, que ahora es un agente libre que negocia por sí mismo los contratos y los rompe y tiene el derecho y la propiedad, o sea, su propia propiedad la tiene él. Eso lo inicia Florentino de alguna manera, porque Florentino es el que empodera, por utilizar una palabra abyecta de hoy día, empodera a Ronaldo, a Zidane, a Figo, que de repente dejan de estar sujetos por contratos en sus clubes y se marchan al Madrid, toman la autonomía sobre su propio futuro. Eso es un movimiento que empieza con Florentino, por ejemplo. La palabra más utilizada, no sé si la más utilizada, pero una de las más utilizadas en los discursos de Florentino es universal. O sea, y hay un gesto que yo lo cito mucho, algunos se me enfadan, como si estuviera diciendo algo antipatriótico. Yo creo que ni oyente, ni yo lo soy al decirlo, ni siquiera Florentino lo es al haberlo hecho, y es la circunstancia de aquel detalle de Florentino de coger la bandera de España, que estuvo un año, Sí. pero estuvo. Y en ese momento todos los clubs, todos se ponen la bandera. Cada uno la del país, otro la de la autonomía, pero todos. Y él dice, no, fuera, sin banderas. No hay bandera. No hay bandera porque es todo. Y como somos todos, no puede haber más que una bandera, que es la del Madrid. Es que es él el que inicia ese proceso globalizador. Y venga, vamos a trascender esa identificación. Con lo cual ya te digo que es algo pues que... Yo recuerdo otro hándicap que tiene el fútbol. Yo recuerdo cuando Totalmente. cuando Florentino empieza a llevarse al Madrid de gira, pues a Asia, a China, a Tailandia, a todos esos países con el fichaje de Beckham. Bueno, yo soy un madridista de provincias y en provincias especialmente, pero era una opinión compartida por los medios, por los opinadores nacionales. Pero hay que ver a dónde va el Madrid, esto Florentino está loco, es un circo, no sé cuántos. Bueno, pues a China luego empezó a ir el Betis, empezó a ir al Sevilla, empezó a ir al Atlético de Madrid, empezaron a ir todos. O sea, por eso me hace mucha gracia una cosa que escuché, no sé, un directivo del Villarreal o del Betis, no sé, era de un equipo español, que decía el otro día, el Madrid nunca se ha preocupado por potenciar el crecimiento de la Liga Española. Y es que es muy gracioso porque el Madrid es el equipo pionero en prácticamente todo. O sea, el Madrid siempre ha abierto la senda en España.
en España y en Europa, pero en España particularmente, ha abierto la senda de tener un estadio único para el fútbol, el estadio más grande, o sea, de tomar decisiones sobre la propia, el propio control sobre los ingresos, con aquella famosa batalla de Bernabéu con el gobierno de Franco, por el dinero que ingresaba el gobierno por las quinielas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos enumerar y nos quedamos aquí 3 horas. El Madrid siempre ha abierto camino en todo, pero siempre, como los grandes profetas, pues en su tierra jamás serán reconocidos y siempre son denostados, claro. Sí, sí, injustamente, como dices tú, porque mira que hay algunas acciones o muchas que Florentino las lleva con sigilo, de forma, bueno, sin hacer ruido, y otras no, otras sí que son públicas, pero es que es raro encontrar un club español al que el Madrid no haya ayudado en situaciones difíciles. Es decir, si ha habido un club que ha ayudado a todos los clubes españoles sin excepción, y desde luego el que más de largo con respecto a los demás es el Real Madrid. Pero todos son todos. Es que para empezar, el último, el Barcelona, si le estamos diciendo cómo está el Madrid casi socorriendo al Barcelona. En eso consiste el señorío genuino. El señorío genuino es uno de esos valores, una bonomía universal que desde el principio, desde los padres fundadores del Madrid, pues el Madrid ha llevado a gala en su forma de conducirse como institución. Y eso, por eso el Madrid su universalidad, digamos, es previa a la globalización económica, porque el Madrid ya lleva eso en la forma de conducirse y de comportarse, con excepciones, siempre hay excepciones, por supuesto, pero en la forma de comportarse de quienes lo han regido sus destinos, pues esa bonomía y esa mirada sin prejuicios y más allá de los Pirineos, pues siempre ha estado en la gente que ha gobernado el Madrid. Eso, la verdad que... Bueno, pues Antonio, vamos a dejarlo aquí, que bueno, ha estado estupenda la charla, como siempre. Y nada, esperemos que el fútbol se salve pese a todo. Sí, hombre, sea lo que fuera. Mientras nosotros estemos vivos, vamos a seguir viendo partidos, así que por lo menos... Sí. Sin duda. Pues nada, Antonio. Un placer. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Muy bien, muchas gracias. ¿Es aburrido? ¿Es caro? ¿O es que juegan muy mal?